Muy bien, yo soy Juan Carlos Sainz, soy médico cirujano por la Universidad de Guanajuato. Después hice especialidad en cirugía general por la Universidad Nacional Autónoma de México en el Centro Médico ABC y posteriormente realicé la subespecialidad en coloproctología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. También el programa está avalado por la UNAM. Ahora tengo 36 años, recién salí de la subespecialidad y me mudé a León, Guanajuato. Por ahora estoy en institución pública, estoy en el ISSSTE, en un hospital regional, que es un hospital tercer nivel, y también llevo mi práctica privada acá en León, en el Hospital Ángeles León. La coloproctología es digamos que la rama de la cirugía, es una subespecialidad. Eso implica que, bueno, ahora se necesita un entrenamiento formal. ¿A qué me refiero con esto? A que antes había proctólogos, que es como la mayoría de la gente nos conoce. Sin embargo, antes, pues como no había como tal un entrenamiento, entonces antes el proctólogo solamente hacía cositas, bueno, no cositas, sino hacía cirugías del ano, del recto, es decir, operaba hemorroides, fístulas, fisuras, pero no se metía como a la parte intestinal. Ahora, para poder ser coloproctólogo, necesitas ser primero cirujano general. Eso implica hacer 4 años de cirugía general y después 2 años de coloproctología. Y bueno, la coloproctología ahora sí es, como te decía, la rama de la cirugía que se encarga de estudiar todas las patologías del colon, recto y ano. Patologías benignas, patologías malignas y pues tanto manejos tanto enfermedades que no requieran cirugía como también las que necesitan cirugía, justamente. Yo creo que es una cuestión de semántica y es algo que hemos venido arrastrando un poco. Al final de cuentas, como te digo, la mayoría de la gente nos conoce como proctólogos. Creo que es una más cuestión de cambiar palabras, pero significa, coloproctólogo, pues quizá estamos tratando de englobar todo lo que hacemos, no todo colon, recto y ano. ¿Eso qué significa? Pues que podemos tratar patologías, como te decía, benignas, malignas, como cáncer de colon, cáncer de recto, o patologías como divertículos, y también hemorroides y todas estas cosas, ¿no? Yo creo que sin dar tanto rollo, la diferencia entre las dos palabras, pues nada más es quizá un poquito de cuestión de semántica y de qué queremos decir con una palabra y otra. Es una, es una pregunta muy buena y con una respuesta creo que muy amplia. ¿Qué podríamos decir? Hay muchas cosas que nunca debemos normalizar. Nunca debemos normalizar, por ejemplo, evacuar con dolor. Nunca debemos normalizar evacuar con sangrado. Yo les digo a todo uno de broma a mis pacientes, la única sangre normal que sale del cuerpo es la menstruación y párale de contar, ¿no? El resto de sangre que sale del cuerpo no es normal. Tienes que ir con un médico. Entonces, ¿cuándo debemos ir con un proctólogo? Cuando notemos algún abultamiento en la región del ano, cuando notemos dolor para evacuar, cuando notemos dolor abdominal, cuando notemos sangrado en las evacuaciones, cuando notemos también hay algo muy importante que no es quizás solamente particular del coloproctólogo. Sin embargo, cuando alguien pierde peso, cuando la popó disminuye de calibre, cuando ve que la popó cambia de color, eso nunca va a ser normal. Siempre hay que acudir a la visita con un coloproctólogo. Todos estamos expuestos por el simple hecho de a veces tengo pacientes que sienten, no sé, una sensación de culpa cuando les llegan a pasar cosas, no sé, te podría hablar de muchas cosas, ¿no? Cuando un paciente tiene un absceso, cuando alguien se enferma de los divertículos, lo primero que hacen es buscar un culpable y tratar de encontrar qué fue lo que ocasionó la patología. Entonces,
yo les digo, ¿qué es lo que necesitamos, por ejemplo, para enfermarnos de los divertículos? Tener colon. Y todo el mundo nacemos con colon. Entonces, pues, todo el mundo somos susceptibles. Habrá algunas enfermedades que sean un poquito más como de género, que afecten un poquito más a mujeres, otras un poquito más a hombres, pero te podría decir que la mayoría de enfermedades de la proctología son bastante democráticas, no respetan sexos. La mayoría vamos parejos unos con otros, entonces que traten de no, digo a la gente en general que llegue a escuchar esto, pues que no busquen culpables. Yo siempre les digo, bueno, se presenta un problema, ¿qué es lo que hay que hacer? Resolver el problema, ¿no? Sin duda la enfermedad hemorroidal. Ahora, qué bueno que aquí tocamos este punto de las hemorroides, porque es algo muy común y creo que es como un tabú social o hay un cliché decir cualquier cosa que a alguien le moleste en el ano, va a decir, creo que tengo hemorroides. Y eso no solamente en México, tú lo puedes leer en bibliografía de otros países, y el principal motivo de consulta es enfermedad hemorroidal, entre comillas, ¿no? Porque cualquier cosa que moleste en el ano, la gente lo asocia con hemorroides. Primero, deberíamos de entender o deberíamos de tener en el radar que todos tenemos hemorroides. Las hemorroides son necesarias en el cuerpo. Las tenemos desde que nacemos. Si no tuviéramos hemorroides, se nos escaparía la popó y se nos escaparían los gases. Son responsables más o menos como del 15% de la continencia fecal. Entonces, si no las tuviéramos, pues se nos escaparía la popó y se nos escaparían los gases. Ahora, ¿cómo se enferman? Y ahorita les va a hacer sentido esto hablando del embarazo. Son unos cojines, como unos pequeños cojines que están en el canal del ano, que se llenan de sangre y entonces esto le permite que crezca y justamente hagan eso en el ano, como un sello. Un sello que, por cierto, no es perfecto, ¿no? Ningún ano sella al 100%, para que tampoco se estresen por esto. Hay gente que luego es muy estricta con el aseo. Entonces, yo les decía, son unos cojincitos que se llenan de sangre, crecen y esto les permite sellar en el centro. Son muy sensibles, son muy frágiles, entonces cualquier cosa que incremente la presión en este cojín va a hacer que ese hemorroide crezca un poco más y entonces se puede enfermar. Esto de la presión justamente hace alusión al embarazo. Digo, en el embarazo hay varias cosas que hacen que las hemorroides se enfermen. Uno es la exposición hormonal. Acuérdense que, bueno, en la exposición hormonal me refiero a que en el embarazo se prepara al cuerpo durante 9 meses para que a través del canal de parto pues pase un bebé. El canal de parto el canal de parto normalmente es una cosa que está así, ¿no? Y tiene que alojar un bebé así, quizás por unos segundos para que pase. Entonces esto tiene que ser muy elástico. Entonces a eso me refiero con la preparación del cuerpo con la exposición hormonal durante 9 meses. Entonces se hacen los tejidos muy flexibles, muy elásticos. Entonces esto también, las hemorroides no escapan a esto. Entonces las hemorroides también se hacen un poquito más elásticas, por decirlo de alguna forma. Ahora, hay otros factores, ¿no? El hecho de que están incrementando la presión dentro del abdomen, pues porque ahí hay un útero que está alojando un bebé. Entonces, pues, ¿cuántos kilos quieres que esté cargando ahí? Al menos 5 o 6 kilos más, ¿no? Entonces, eso ya de por sí incrementa la presión dentro del abdomen y eso se transmite a que haya mayor congestión en los vasos sanguíneos. Y yo te decía que las hemorroides son cojincitos que están llenos de sangre, entonces eso, la presión, pues hace como un efecto dominó, ¿sí? Ahora, otra cosa, al hecho de que el útero esté creciendo dentro del abdomen, pues a final de cuentas el fideo que hay aquí de intestinos, pues queda presionado hacia arriba, entonces pues ya no está como libremente para hacer su trabajo y estar caminando ahí normalmente, sino que pues ahora está presionado por un útero y les deja muy poco espacio para trabajar. Entonces generalmente en los embarazos viene un poco de estreñimiento. Entonces viene aquí la otra parte, que no necesariamente necesitas estar embarazado para que se enfermen. ¿A qué voy con esto? A que el simple hecho de sentarse en el inodoro, eso incrementa la presión dentro de las hemorroides. ¿Por qué?
a lo mejor son explicaciones un poquito simplistas o muy tontas, pero pues el inodoro es una especie de herradura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que todo tiene soporte excepto el ano donde nos sentamos. Entonces, el simple hecho de sentarnos en el inodoro pone el ano en un nivel por debajo, y eso está ya de por sí incrementando la presión en el ano y en las hemorroides. Entonces, para la gente también que gusta de ir a leer el periódico, bueno, ya no se lee el periódico en físico, ¿no? Pero para la gente que ahora lleva este tipo de cosas al baño y que está ahí resolviendo el mundo y la oficina en el baño, pues eso es una pésima conducta, es una pésima higiene evacuatoria. ¿Por qué? Pues porque nosotros estamos incrementando la presión en las hemorroides por un tiempo prolongado, y eso va a hacer que se enfermen. Ahora, también está asociado indirectamente quizá, si pasas mucho tiempo en el baño, seguramente es porque te está costando trabajo sacar la popó. Si sacaras la popó rápido, entonces vas, tiras la basura, te levantas y te vas, ¿no? Pero quizá ahí el estreñimiento juega un papel que desencadena el hecho de que pases mucho tiempo sentado en el baño. Entonces, a eso iba un poquito con el estreñimiento en las mujeres embarazadas. También va a provocar que pasen un poco más de tiempo sentadas. Si ya de por sí tenían la exposición hormonal, tenían la presión del abdomen incrementada, y ahora tienen el estreñimiento que las va a tener en el baño sufriendo un ratito, pues es como el crimen perfecto para que se enfermen las hemorroides, ¿no? Y aquí entre líneas quise tocar esta parte como de también un poquito de higiene evacuatoria, de que en el baño no deberíamos de pasar más de 2 o 3 minutos. Sí. También es buena pregunta, y se puede responder en varios ámbitos. Yo creo que, bueno, ¿y a qué iba con esto? Sin duda yo creo que la parte proctológica, es decir, la parte del ano y recto, es lo más frecuente, porque, por ejemplo, de enfermedad hemorroidal se estima que más o menos el 60% de la población en algún punto de la vida vamos a sufrir con las hemorroides. Entonces es muchísima gente. Si a eso le sumamos, no solamente se enferman las hemorroides en el ano, sino también puede haber fisuras, también puede haber abscesos, también puede haber fístulas, es decir, son muchas cositas que se pueden ir enfermando. Yo creo que entre enfermedad hemorroidal y fisuras anales son como pequeños desgarros en el ano, que son muy dolorosos. Algo que se me pasó mencionar ahorita con la enfermedad hemorroidal, y como también es algo que me gustaría que se lleven en el radar, generalmente las hemorroides enfermas no duelen. ¿Por qué? Pues simplemente por cómo estamos hechos, ¿no? Las hemorroides están en un sitio del ano donde no tenemos sensibilidad. Entonces, rara vez duelen. Sí pueden llegar a doler, pero son como escenarios muy específicos. Las fisuras, en cambio, como están por debajo de esa línea que divide de donde sentimos y donde no, las fisuras, en cambio, son muy dolorosas y hay un poco de sangrado. También algo que me gustaría tocar aquí, el punto que decías que es lo más frecuente. Yo creo que algo en lo que no hemos hecho conciencia es en el cáncer de colon, y es 45 años, toda la gente tenemos que empezar a buscarnos el cáncer de colon. Toda la gente me refiero a cuando no tenemos antecedentes de riesgo. Antecedentes de riesgo me refiero a hermanos, papás o hijos con algún tumor en el tracto gastrointestinal, cuando no tenemos antecedente de enfermedad inflamatoria intestinal, cuando no tenemos antecedente de alguna otra enfermedad genética que condicione mayor riesgo de cáncer de colon. Hay algunas enfermedades que se llaman poliposis familiares, que eso significa que se generan pequeños tumores benignos que eventualmente se convierten en malos. Y ahí las personas que tienen este tipo de enfermedades desde muy chiquitos empiezan con problemas, desde muy chiquitos empiezan a generar pólipos. Entonces, en todas estas personas de las que dije al final, enfermedades genéticas, enfermedades inflamatorias, familiares de primer grado con cáncer, entonces en ellos deberíamos de adecuar específicamente para ellos la edad a la cual tenemos que empezar a buscar el cáncer. Para todos los demás, como dice el comercial,
Para todos los demás deberíamos empezar una colonoscopía a los 45 años. Si bien no es un método barato, yo les podría decir que es el método que es más redituable en cuanto a costo-beneficio. ¿Por qué? Pues porque es un método a través del cual podemos prevenir el cáncer. La mayoría de los cánceres de colon viene de pequeños tumores benignos que se llaman pólipos, y de que aparece un pólipo a que se convierte en cáncer tarda más o menos 10 años. Entonces, con esta colonoscopia podemos, es una camarita, una manguerita que tiene una cámara en la punta, se revisa todo el colon. Entonces, con esa colonoscopia pueden los endoscopistas ir y retirar esos pequeños tumores benignos, y pues si ya no hay tumor benigno, ya no hay quien pueda evolucionar a cáncer. Entonces, ahí es donde radica la importancia de hacer este tipo de estudios. No. En una colonoscopia podemos encontrar muchísimas cosas. No es, no es necesario, bueno, ¿cómo te digo? No en todas las colonoscopías que haya un sangrado, o no todas las colonoscopías que se hacen por sangrado, vamos a encontrar un tumor. Eso sí, no. Puede haber muchas cosas, puede haber úlceras, puede haber esto que te decía de enfermedad inflamatoria. Voy a tratar de hacer una explicación muy rápida y a lo mejor muy coloquial. Es como que a veces hago explicaciones muy chistosas con mis pacientes, pero creo que es la forma más fácil de entenderlo. Es como que tu cuerpo se distrae y de pronto empieza a atacar a su intestino, ¿no? Empieza como a hacer una autodestrucción. Se inflama el colon, se inflama el intestino, y entonces ahí puede haber sangrado sin que haya un tumor. Ahora, sí, la enfermedad inflamatoria condiciona mayor riesgo de cáncer, pero no propiamente la enfermedad inflamatoria, que eso lo podemos diagnosticar con una colonoscopía, en la cual va a haber sangrado, en la cual va a haber dolor del abdomen, en la cual va a haber diarrea, en la cual va a haber fiebre, puede haber taquicardia. Justamente por los sangrados estos pacientes pierden sangre, tienen anemia. Entonces, es un cuadro muy, ¿cómo puede decir? Muy aparatoso, pero no hay un tumor. Hay sangrado y todas estas cosas, y generalmente pues, se alarman. Sin embargo, pues generalmente estos pacientes suelen debutar en edades jóvenes. Entonces tampoco checa un poquito con los tumores. Afortunadamente, bueno, afortunadamente entre comillas, pues los tumores los buscamos en personas un poquito más avanzadas, aunque yo no sé qué estamos haciendo, que cada vez se presentan personas más jóvenes con tumores en el colon. Es como, bueno, es así como, no sé, para mí es muy lógico, quizá porque yo traigo el martillo en la mano y a todo le veo cara de clavo, pero es algo como, no sé, como decirte, eh, qué tan lógico es si tengo mi llanta ponchada ir a la vulcanizadora que me parchen la llanta del coche. Así de fácil es. Quizá el proctólogo, o alrededor de la proctología hay como una especie de, pues sí, de tabú, de clichés, como de pena, como de la parte social de que, pues, no sé, nos enseñaron a tener cubiertos los genitales y a tener cubierto el ano, pero bueno, para mí es igual, o debería de ser lo mismo ir al oftalmólogo a que te revisen el ojo, o a ir a, no sé, al cardiólogo y que te revise el corazón, a ir con el proctólogo y que te revise el ano, ¿no? Nunca va a ser normal que haya sangrado a través del ano. Por mínimo que sea, nunca va a ser normal. Entonces, quizá yo tengo una opinión muy sesgada al respecto, pero en cuanto vean algo que no es normal, ya platicamos al principio, sangrado, dolor, que la popo disminuya de calibre, que la popo cambie de color, eso nunca va a ser normal. Entonces, en ese momento deberíamos de agendar una cita con el proctólogo.